La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable. Desde los años 70, con la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector político autónomo cada vez más importante tanto a nivel regional, nacional o internacional. En los gobiernos de muchos países hay un ministerio encargado de temas ambientales y se han creado partidos verdes. En 1969, las primeras imágenes icónicas de la Tierra vista desde el espacio conmovieron los corazones de la humanidad con su simplicidad y belleza. Ver esta gran canica azul, en una galaxia inmensa a muchos les hizo darse cuenta de que vivimos en una Tierra, un ecosistema frágil e interdependiente. Así, el mundo comenzó a concienciarse de nuestra responsabilidad a la hora de proteger la salud y el bienestar de nuestro ecosistema. Al finalizar la agitada década de los 60, sus más altos ideales comenzaron a ponerse en práctica. Entre ellos, el enfoque medioambiental, ahora, casi literalmente, un fenómeno global. Dado que la preocupación universal acerca de la salud y la utilización sostenible del planeta y sus recursos era cada vez mayor, las Naciones Unidas, en 1972, convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, también conocida como Conferencia de Estocolmo, fue una conferencia internacional convocada por la Organización de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia entre el 5 y el 16 de junio de 1972. Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. Esta conferencia hace una crítica al modelo económico dominante, basado en el consumo y la sobreexplotación de los recursos naturales, y señala principios que deben orientar la relación del ser humano con los recursos naturales. Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. El mayor logro de la conferencia fue que todos los participantes aceptaran una visión ecológica del mundo, en la que se reconocía el daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra. Niveles peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos, grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera, destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre. El reconocimiento del carácter mundial de la problemática ecológica supuso que, además de las acciones a nivel individual y nacional, se insistiera asimismo en la necesidad de una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de medidas por las organizaciones internacionales, en interés de todos. Entre las recomendaciones acordadas, de carácter estrictamente ecológico, cabe destacar las siguientes. Preservación de muestras representativas de los ecosistemas naturales en los denominados bancos genéticos. Protección de especies en peligro, especialmente los grandes cetáceos oceánicos. Mantenimiento y mejora de la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables. Planificación de los asentamientos humanos, aplicando principios urbanísticos que respeten el entorno. Evitar la contaminación a todos los niveles, estableciendo las listas de los contaminantes más peligrosos, así como la de aquellos cuya influencia puede ser más irreversible a largo plazo. Creación de un programa mundial sobre el medio ambiente, patrocinado por las Naciones Unidas y destinado a asegurar, al nivel internacional, la protección del entorno. El informe Brundtland es un informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental, realizado por la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un costo medioambiental alto. Este informe señala que los recursos naturales no son ilimitados, por lo cual es urgente cambiar las pautas de consumo para poder garantizarle a las futuras generaciones el acceso a ellos.
El informe fue elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común. En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. El informe Brundtland tiene ciertos objetivos principales, siendo los más importantes: satisfacer las necesidades humanas. Llevar a cabo dos tipos de restricciones. Primero, ecológicas, es decir, la conservación de nuestro planeta Tierra. Y segundo, morales, renunciar a los niveles de consumo a los que no todos los individuos puedan aspirar. Crecimiento económico en los lugares donde no se satisfacen las necesidades anteriores, es decir, en los países pobres. No poner en peligro los sistemas naturales que sostienen la vida en la Tierra. La conservación de los ecosistemas debe estar subordinada al bienestar humano, pues no todos los ecosistemas pueden ser conservados en su estado virgen. El uso de los recursos no renovables debe ser lo más eficiente posible. Estos son los objetivos más importantes que se plantea en el informe Brundtland. El desarrollo sostenible requiere entender que la inacción traerá consecuencias. Se deben cambiar las estructuras institucionales y fomentar las conductas individuales en relación a los objetivos anteriormente descritos. El Protocolo de Montreal es el acuerdo con el cual se han comprometido alrededor de 180 países, para reducir la producción de clorofluorocarbonos, que es la causa principal del deterioro de la capa de ozono. El acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. Se cree que si todos los países cumplen con los objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono podría haberse recuperado para el año 2050. Debido al alto grado de aceptación e implementación que se ha logrado, el tratado ha sido considerado como un ejemplo excepcional de cooperación internacional, con el objetivo de la recuperación de la capa de ozono. Se enfoca en la eliminación de las emisiones mundiales de sustancias agotadoras de la capa de ozono. El tratado propone la reducción en su producción y consumo hasta llegar a la eliminación parcial. En 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración de la fecha de la firma, en 1987. La aplicación del Protocolo de Montreal ha progresado bien en los países desarrollados y países en desarrollo. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con el cambio climático. El objetivo fundamental de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático es el de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a niveles que no produzcan cambios peligrosos para el sistema climático. Ese nivel debe lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. La convención se negoció en poco más de 2 años, y actualmente unos 185 países la han ratificado, quedando así jurídicamente vinculados en virtud de la misma. El tratado entró en vigor el 21 de marzo de 1994. La Convención sobre el Cambio Climático se centra en un problema especialmente inquietante: estamos alterando la forma en que la energía solar interactúa con la atmósfera y escapa de ella, y esto quizás modifique el clima mundial. Una de las consecuencias sería el aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra en un 2% para el próximo siglo y cambios en las pautas meteorológicas a escala mundial.
En la convención se pide el establecimiento de inventarios precisos y periódicamente actualizados de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados. El primer paso para resolver el problema es conocer sus dimensiones. Con pocas excepciones, el año de referencia para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido 1990. Se alienta también a los países en desarrollo a que elaboren inventarios. Los países que han ratificado el tratado, las partes en la convención, deciden tener en cuenta el cambio climático en los asuntos relacionados con la agricultura, la industria, la energía, los recursos naturales y las actividades que afectan a los litorales marinos. Acuerdan también establecer programas nacionales para frenar el cambio climático. La convención reconoce que es un documento marco, es decir, un texto que debe enmendarse o desarrollarse con el tiempo para que los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico y el cambio climático puedan orientarse mejor y ser más eficaces. La primera adición al tratado, el Protocolo de Kioto, se aprobó en 1997. La convención hace caer la carga más pesada de la lucha contra el cambio climático sobre los países industrializados, ya que son ellos la fuente principal de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, en el pasado y en la actualidad. Se pide a estos países que hagan todo lo posible por reducir las emisiones de las chimeneas y tubos de escape y que aporten la mayor parte de los recursos necesarios para los esfuerzos que se deban realizar en otros lugares. La Convención reconoce la vulnerabilidad de los países en desarrollo al cambio climático y pide que se realicen esfuerzos especiales por mitigar las consecuencias. La Cumbre de la Tierra organizada por la ONU, el Gobierno y 178 países, celebrada en Río de Janeiro en Brasil del 3 al 14 de junio de 1992, es popularmente conocida como Cumbre de Río o de la Tierra. En esta los países participantes acordaron adoptar un enfoque de desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo económico y social. La conferencia fue la oportunidad de adoptar un programa de acción para el siglo XXI, llamado Programa 21 o Agenda 21, que enumera algunas de las 2.500 recomendaciones relativas a la aplicación de los principios de la Declaración. Tiene en cuenta las cuestiones relacionadas con la salud, la vivienda, la contaminación del aire, la gestión de los mares, bosques y montañas, la desertificación, la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento, la gestión de la agricultura, la gestión de residuos. Incluso hoy, el Programa 21 es la referencia para la aplicación del desarrollo sostenible en los territorios. La sección 3 del informe de la Conferencia de Río, destacó el papel de los diferentes actores en la aplicación del desarrollo sostenible: mujeres, jóvenes y niños, los pueblos indígenas, las organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, sindicatos, empresas, investigadores y agricultores. La Conferencia de Río fue también testigo de la aprobación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que afirma la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que condujo a la firma en 1997 del Protocolo de Kioto. También fueron ratificados en la cumbre, la Declaración de Principios relativos a los bosques y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que supedita el uso de la herencia genética mundial a una serie de condiciones y presenta un primer nivel en este ámbito. La celebración en Río de Janeiro en 1992 de la primera Cumbre de la Tierra fue el más importante de los acontecimientos ecológicos y de protección a la naturaleza jamás realizado por la humanidad. El Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, y los otros 3 son gases industriales fluorados, hidrofluorocarburos, HFC, perfluorocarbonos, PFC, y hexafluoruro de azufre, SF6, en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va de 2008 a 2012. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón,
pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron el protocolo. Estados Unidos, mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha ratificado el protocolo. El objetivo principal es disminuir el cambio climático antropogénico cuya base es el incremento forzado del efecto invernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8 grados centígrados de aquí a 2100, a pesar que los inviernos son más fríos y violentos. Esto se conoce como calentamiento global. Estos cambios repercutirán gravemente en el ecosistema y en nuestras economías, señala la Comisión Europea sobre Kioto. En Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. Fue creado en el año de 1993, bajo el nombre Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la llamada Ley del Medio Ambiente, Ley 99 de 1993, reemplazando las funciones que cumplía desde 1968, el antiguo Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA. Su función de ente regulador determina políticas, normas y directrices en materia de ambiente, biodiversidad, recursos marinos y recursos hídricos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. Sin embargo, sus políticas de protección han resultado poco efectivas, dado que multinacionales petroleras y mineras han conseguido licencias para operar en territorios vulnerables como páramos y serranías, indispensables para el abastecimiento de agua de miles de poblaciones y el desarrollo sostenible de diferentes comunidades. La minería ilegal que afecta a 16 departamentos en Colombia, ha causado considerables daños ambientales. La minería ilegal en Colombia ejerce presión sobre la diversidad biológica y es una de las principales amenazas sobre los ecosistemas en el país. En cuanto a la protección de los mares, Colombia protege el 2% de ellos, cuando los acuerdos de diversidad biológica exigen el 10%. Los problemas ambientales en Colombia generan un gran impacto sobre la diversidad biológica en el país. Al ser Colombia el segundo país más megadiverso del mundo, con el 10% de la flora y fauna mundiales, y el 20% de aves del mundo. En Colombia los factores que causan deterioro ambiental son variados, pero se pueden agrupar en dos grandes grupos. Libre acceso a los recursos naturales. Existen diversas actividades que no poseen una vigilancia o acompañamiento del Estado colombiano y han provocado graves problemas ambientales, como son, la minería ilegal, la tala de bosques ilegal y las actividades relacionadas con el narcotráfico. Falta de inversión estatal. En Colombia la inversión estatal y el acompañamiento en algunos temas ambientales, es casi nulo. La falta de inversión por parte del Estado en el tratamiento de aguas residuales domésticas es poco. El manejo de basuras y el aprovechamiento de la misma es reducido a lo largo del país. Hay poca investigación en la contaminación y los recursos renovables. Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el Sistema Nacional Ambiental SINA, organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la nación.